Ya en el año 2024, Noruega era uno de los primeros países que prohibieron el uso de teléfonos inteligentes en los establecimientos escolares para mejorar la atención y la concentración de los alumnos. Decimos que fue el primero porque después se vino una seguidilla de países que empezaron a analizar lo mismo. Y ahí también decimos, aparece el debate. Concentración, la lectura a través de textos en papel o a través de una pantalla. Se lo vamos a preguntar a Federico Caballero, que es el director de Bibliotecas Populares de la provincia de San Juan y actividades aquí en nuestra provincia. Bienvenido, Federico, gracias por estar. Muchas gracias, buenas noches María Silvia, Osvaldo, Lucas, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué piensa usted? ¿La lectura en texto papel o en una pantalla? Bueno, yo soy un apasionado del carne y hueso, del papel y tinta, claro. Por la generación a la que pertenezco, pero hay muchos motivos científicos para dar una respuesta tajante, mejor en papel y tinta. Cuando uno lee un libro, tiene otras experiencias que suceden en tu cerebro que no suceden en una pantalla. Por ejemplo, bueno, los olores, el tacto, las hojas, el contenido que estás leyendo en distintas hojas, eso también ayuda a la memoria. Pero hay algo que es fundamental. Un libro no te va a dar no te va a entrar una notificación, no te va a sonar, no te va a decir qué está pasando en WhatsApp, en Instagram, nada, no va a sonar. Entonces uno está inmerso, está contenido en esa historia y la vive de una manera más fuerte. No se va a distraer, no tiene eso. Entonces eso es fundamental. Eso pasa con el libro. También hay estudios que dicen que ese tipo de lectura que va justamente en contra de un hábito que muchos tenemos. Te vas a acostar y ¿qué agarras? El celular. El celular. Esas pantallas emiten una luz azul que en nuestro cerebro provoca que la falta de producción de melatonina. Esa melatonina es una hormona del sueño, entonces hace que te cueste más dormir. Por efecto contrario, se produce cuando uno está leyendo un libro o un cómic, algo en papel y tinta, genera ese otro beneficio. Claro, descansamos mejor, dormimos mejor, lo disfrutamos de otra manera. Así que sí, definitivamente. No hay con qué dar, y por algo en Noruega se ha dado y son todos los países los que están ya sumándose a esta iniciativa. Esos países, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, esos países nórdicos fueron los primeros, ojo, en adoptar las pantallas, en invertir muchísimo en tecnología allá a principios de los 2000. Y ahora fueron también los primeros en pegar el volantazo, en darse cuenta que sus alumnos se distraen, que no tienen el mismo poder de retención. El cerebro entra en multitareas. Entonces estoy leyendo, pero también me entra un mensaje, estoy atento a esto, a lo otro, y no me concentro. Entonces... Pasa que además todo el sistema conspira contra el libro. Porque la inclusión a mí me van a decir de todo, pero la inclusión del celular en la escuela... sin ningún tipo de restricción, como suele darse. Para algunas cosas, bueno, está bien, usémoslo y luego lo dejamos, pero parece que la batalla la ha ganado el celular. Hay chicos que solamente tienen un contacto mínimo con un libro diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Prácticamente hay chicos que no eligen un libro para leer jamás. Has dado en la tecla, Osvaldo. La tecnología produce hábitos sociales, ¿bien? Y esos hábitos sociales van cambiando en base a la tecnología. Entonces, para entretenerse tenés, videojuegos, todo en pantalla, que antes tenías que conectar la consola, conectarla al televisor, era otra cosa, otro gusto. Ahora lo tenés en el celular, lo tenés en las tablets, en las computadoras portátiles, entonces no es lo mismo. Y genera otro tipo de distracciones que son más atractivas para los jóvenes hoy que recurrir a la lectura en papel y tinta. Federico, sin embargo, cuando aparecen eventos como las ferias del libro que se hacen, bueno, las más grandes en Capital Federal, ¿no? Siguen habiendo producciones, siguen habiendo textos que se editan, gente que compra libros. Entonces, en contraposición a lo que es la tecnología, es un mundo que todavía no muere. No, Lucas, y tampoco creo que vaya a morir, al contrario. Si bien
hemos descrito una situación adversa, el libro papel sigue existiendo y lo va a seguir haciendo. Más ahora que si la ciencia está demostrando todo esto... Claro, ahora hay un argumento incluso. Hay un argumento científico. Entonces, lo que ha hecho, por ejemplo, Noruega es sus sistemas educativos han invertido muchísimo dinero en la impresión de libros para que esos libros estén en las aulas. Entonces, las políticas que al menos les hablo desde lo que se está haciendo desde la Secretaría de Cultura, pero bueno, también este gobierno también a través del Comprendo y Aprendo está apostando a la lectura en los jóvenes, cada vez en los más chicos, que ese es el hábito que se ha perdido porque te distraes con otras cosas, con videojuegos, con estar comunicado. Ese hábito que se ha perdido es el que debemos intentar recuperar a pesar de la difícil tarea que tenemos. Sigue habiendo producciones muy atractivas. Nosotros muy bien sabemos que en los jóvenes de secundaria sí leen, utilizan el celular para leer y hay... esto de que no leen no es del todo cierto. Hay muchos chicos que les gusta leer, que disfrutan de la lectura, pero bueno, lo hacen a través del celular y gustan de leer otro tipo de historias, que son más dinámicas, más rápidas, y como son una generación de lo visual, les gusta el cómic, les gusta el manga japonés, que es la historieta japonesa, la historieta argentina, que tiene historias muy, muy lindas y no tiene nada que enviarle a ninguna otra. Y bueno, nosotros estamos fomentando la lectura a través de ese tipo de narrativa, de la narrativa gráfica. ¿Y ahí cómo juegan los autores sanjuaninos, por ejemplo? Han estado en la Feria del Libro y en la Dirección de Bibliotecas es justamente una meca para encontrarlos. Nosotros hemos estado en la Feria del Libro y algo que hemos detectado muchísimo, y se lo comento a Lucas, es cada vez hay más. Nosotros venimos haciendo presencia desde el principio de la gestión en visitar la Feria del Libro y en los últimos 2 años teniendo un stand. Cada vez hay más stand que venden literatura gráfica. En los stand comerciales cada vez hay más stand que venden cómic, que venden manga, que venden historieta, porque es una lectura que está en auge, ¿bien? Claro, sí, sobre sí, todo en los jóvenes. Sí. Entonces, en cuanto a los autores de la provincia de San Juan y su presencia en la Feria del Libro, el gobierno de nuestra provincia, particularmente la Secretaría de Cultura, pero también trabajando en conexión con otros ministerios, se hizo presencia con un gran stand, fue el stand de Cuyo Cultura, junto a las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan, donde llevamos cientos de libros de autores sanjuaninos, que son muchísimos y de muy buena calidad, que durante 23 días han sido vendidos a visitantes internacionales y nacionales. Esa feria es gigantesca, es de las más grandes de habla hispana y bueno, es una ventana nacional e internacional. ¿Se han vendido libros de autores sanjuaninos a personas que no son sanjuaninas? Se han vendido libros de autores sanjuaninos a universidades que están en Alemania, que están en Estados Unidos, que están en librerías de otras provincias y de otros países locales. Se han vendido muchísimos libros. ¿Y la realidad de las bibliotecas populares cómo es? Bien, la realidad de las bibliotecas populares es diversa, es heterogénea. Aprovecho la ocasión para aclarar cuál es la diferencia entre una biblioteca pública y una biblioteca popular. Una biblioteca pública es como son bibliotecas municipales o estatales del Estado provincial, como la que funcionan en nuestra dirección. La Biblioteca de Autores Sanjuaninos, la Biblioteca Provincial de Infantil, Juan Pablo Echagüe, una biblioteca que tenemos acá en San Juan, por calle 25 de Mayo, que es del gobierno y tiene cualquier cantidad de material para las infancias. Y hay, además del material, ¿van chicos? Sí, van muchísimos, tienen muchos usuarios, tienen visitas escolares, hay mucha actividad y las escuelas se encargan de visitarnos, de llevar chicos, de llevar cursos. Bien. Entonces, bueno, se va generando el hábito ahí desde la escuela, pero también el mensaje a las familias. Y las bibliotecas populares son asociaciones civiles como las uniones vecinales. Entonces, algunas realmente son muy activas, sostienen la lectura en sus comunidades, en los barrios donde están, y bueno, son fundamentales, son importantísimas, pero dependen de sus socios. Si bien el gobierno provincial les otorga un subsidio para ayudar con el pago a los bibliotecarios. ¿Hay sugerencias de actividades de extensión para las bibliotecas? Hace poco tiempo, te cuento una experiencia personal, en la Biblioteca San Martín en Albardón se organizó un slam de poesía. Sí. Y la idea era terminar 9 de la noche.
era casi la 1 de la madrugada y estábamos todavía allí porque se había generado un ambiente tan interesante y pensábamos en eso, ¿no? En las actividades de extensión que por ahí no llegan a todas las bibliotecas. Las bibliotecas populares en los barrios son faros de luz y de cultura. No es solamente un lugar donde vayas a encontrar lectura, sino que también suceden este tipo de eventos, se proyectan películas, se preparan alumnos, se enseñan idiomas, se dan talleres lúdicos de juegos de mesa, se realizan muchas actividades. Realmente hacen un trabajo, un voluntariado, que es muy importante y que sostiene la cultura en los distintos barrios donde se encuentra. Y que no es paradójico que ahora en vacaciones de invierno sea un gran momento, una muy buena oportunidad para que eso se fomente y tenga diversa actividad, ¿no? Es así, las vamos a tener. Las bibliotecas populares ya están preparando sus actividades de invierno en cada una en los barrios donde se encuentra inmersas, pero bueno, también la Secretaría de Cultura está haciendo una gran propuesta para este 9, 10, 11 y 12 de julio. Eso es el primer jueves, viernes, sábado y domingo de las vacaciones de julio, con actividades culturales, lúdicas, dentro de las que por supuesto también participa la Dirección de Bibliotecas Populares con talleres de cómics, con origami, taller de fotobordado. Hay una oferta muy amplia. Creo que ese es el desafío, que todos debemos poner el acento allí, la mirada especial, de modo tal que entendamos que nuestra identidad cultural pasa por allí. Queremos agradecerle, Federico. Muchas gracias por venir, por el abordaje de este tema integral. Muchas gracias por la invitación, agradecido.